Bueno, pues estamos en una de las salas de Madrix. Madrix es este espacio inmersivo dedicado a la cultura y al diseño. Y por explicarlo un poco mejor, vamos a imaginarnos que es como si fuera un centro cultural, pero en este caso es virtual. Es decir, hay una serie de salas o espacios que están interconectados entre ellos y en los que suceden una serie de programación de tanto de exposiciones como de actividades. Y todo esto lo estamos haciendo co-creándolo junto a diferentes empresas, asociaciones, fundaciones, museos, todo siempre en torno a áreas muy diversas que no se centran solo en lo que es el arte más tradicional, sino también en arte experimental, en producción audiovisual, una parte más divulgativa vinculada con la educación, con la participación ciudadana también. Y al final lo curioso, lo importante de esto es que como centro cultural, además de lo que está programado, si entras a cualquier hora del día, siempre va a estar abierto. Entonces puedes coincidir con otras personas para hablar, para trabajar, para explorarlo juntos y además se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Matrix está gamificado, yo diría que a tres niveles. El más básico, que ni siquiera le llamaría gamificación, sino más bien como barniz de videojuego, es la propia estética, que al final tiene esta apariencia arcade propia pues, de los videojuegos. Esto es así para generar tanto empatía como con una buena parte del público que viene, pero también para simplificar la propia carga visual cuando no es necesaria. Pero realmente pues, se pueden hacer escenarios totalmente realistas. Por otro lado, lo que sí que estamos trabajando mucho es la gamificación de las experiencias que celebramos dentro de Matrix. Por ejemplo, el otro día pues hicimos un tour virtual con diferentes obras, cuadros famosos de la historia del arte basados en mitología y esta experiencia duraba 2 horas. Entonces tuvo un proceso previo de inscripción y de preparación, luego la propia facilitación que se tiene durante la experiencia con los asistentes y se proponen una serie de retos que tienen que completar durante esa experiencia, pero también que puedan ir más allá de esas 2 horas, para al final convertir a lo que es un asistente normal en un fan, que lo que va a hacer es que quiera volver a nuevas experiencias que se celebren. Y además una cosa curiosa en cuanto a la gamificación que también estamos trabajando es el propio sistema de alianzas que hemos diseñado. En este caso nosotros solemos trabajar pues, con organizaciones más allá de una relación tradicional, por decirlo así, como de cliente y proveedor. Nosotros lo que acostumbramos es a generar espacios de colaboración y de conversación con cualquier institución que al final quiera involucrarse, sea del tamaño y del tipo que sea. Y para facilitar esto, lo que hemos creado ha sido un sistema gamificado de alianzas en el que a una organización nueva le damos una sala como esta, apenas vacía, y según nos ayuda pues, a divulgar, a atraer gente, a organizar actividades, a conseguir proyectos, a lo que sea, le vamos ampliando la sala pues, con más habitaciones, con más mobiliario, decorándolo de diferentes maneras y, por ejemplo, entregando una serie de insignias, que es como las que aparecen aquí en la parte trasera detrás de mí. Yo recomendaría a los museos que crearan una experiencia de gamificación, primero porque es una nueva forma de involucrar a los públicos que ya hay. Y como digo, para que al final se conviertan en fans y no vayan solo por un contenido específico, sino porque saben que la experiencia de ese museo siempre merece la pena. Pero además, para atraer público nuevo, que ya sea por distancia geográfica o por barrera generacional o por falta de entendimiento de nuevos códigos, al final hay un público que se puede estar quedando fuera. Además, también creo que es importante que los museos generen nuevos espacios de reflexión para cuestionarse a sí mismos. Por ejemplo, pues cuestiones como por qué muchos museos se parecen entre sí o por qué algunos llevan décadas haciendo exactamente lo mismo o con los mismos procedimientos, incluso replanteando el propio impacto en cuanto a sostenibilidad del mantenimiento de las obras, de los espacios, de toda la actividad, cómo generar nuevos paradigmas creativos basados en las nuevas tecnologías. Yo creo que hay muchísimas vías muy amplias de investigación donde en este trabajo también creo que es fundamental que los propios asistentes participen y tengan voz para poder entrar en estos grupos de investigación y de trabajo. Yo creo que los museos lo primero que tienen que aportar es claridad de objetivos. Es decir, entender por qué aporta valor gamificar o meterse en este tipo de procesos de innovación y más allá de pensar que porque estás invirtiendo hoy, mañana esta métrica específica tiene que subir, sino realmente porque lo que quieres incrementar es la calidad, el valor percibido, la experiencia global de todo el museo. También yo creo que el museo tiene que aportar el contenido, pero entendiendo que virtualizar o gamificar no consiste en coger lo que ya tienes, las obras de tu contenido y ponerle un accesorio o meterlo a la fuerza en el ordenador y hacerle 3 fotos, sino que realmente va a ser necesario romper estas barreras, a veces incluso mentales,
para empezar a comisariar desde cero, pensando en este nuevo contexto y pensando en el entorno digital desde el principio. Y también creo que es muy importante, por decirlo así, sumarse al compromiso de la accesibilidad. Es decir, que este tipo de experiencias, una cosa buena o la principal que tienen es que cuando te lanzas al mundo virtual estás aumentando la cantidad de personas que van a llegar a tu contenido y que van a interaccionar con este contenido. Pero para apostar por ello, al final hace falta un mantenimiento, que por un lado, vale, es técnico, de las plataformas que se puedan usar, pero también es un mantenimiento humano en el sentido de que los intereses de las personas cambian, la sociedad evoluciona, el público evoluciona, y a lo mejor hay algo que estás haciendo hoy y que tiene un cierto grado de receptividad que dentro de unos años deja de tener sentido, o dentro de unos meses incluso. Entonces yo creo que es necesario también ese compromiso de mantenerlo siempre activo y mantenerlo de una forma que la mayor parte de personas que quieres puedan acceder a él de una forma adecuada. Bueno, en cuanto a los principales retos para un museo, yo creo que uno de ellos parte de comprender que gamificar no es jugar. Es decir, muchas veces, quizá por parte del público que ha estado menos acostumbrado a haber crecido con videojuegos ya con una cierta profundidad, cree que gamificar es pues poner un juego en un sitio muy puntual que pueda llamar la atención y que entretenga durante un rato. Pero al final gamificar implica aprender, implica desarrollar hábitos, implica disfrutar de toda la experiencia, implica generar una atracción, una confianza, y todo esto se hace al final requiriendo de unas metodologías para que se pueda efectuar correctamente. También en cuanto a retos, otro que nos hemos encontrado diría que es no limitarse a la realidad. Es decir, a veces una institución puede tener miedo de no querer comprender a públicos diferentes. Que a lo mejor pensar que esto es demasiado videojuego o esto es demasiado realista o lo que sea, y no se dan cuenta de que realmente no están diseñando algo para ellos mismos, sino que lo están diseñando para su público. Y en ese sentido, también porque yo soy diseñador estratégico, aquí creo que el hecho de confiar en el proceso de diseño es clave. Es decir, una solución de este tipo, ya sea virtualización, gamificación, etcétera, no cae del cielo de un día para otro en la primera conversación. Hay que empezar definiendo esos objetivos, ese público, los recursos, lo que sea, y son procesos donde se investiga, donde se involucra a muchas personas, donde se realizan iteraciones para validar lo que se ha ido haciendo. Es un trabajo muy co-creado entre ambas partes, pero al final lo que estoy seguro es que si se sigue el método, la solución acaba llegando y además llega de una forma atinada. Creando estos espacios virtuales, hemos aprendido bastantes cosas. A nivel más concreto, más táctico, por decirlo así, lo más curioso es que tuvimos que aprender a redefinir los códigos de conducta. Es decir, tú vas a una experiencia normal o presencial, llegas a un evento a donde sea y sabes que si dan cervezas, pues no puedes coger 5 para ti. En cambio, en un espacio virtual todo es nuevo y nos hemos dado cuenta de que hay que aprender a comportarse y convivir en armonía con el resto de personas que hay en el mismo lugar. También otro aprendizaje fue empezar a pensar sin tener en cuenta las leyes de la gravedad o vamos, las leyes de la física en general, incluso las propias referencias a las escalas, porque siempre tendemos de primeras a que todo se parezca mucho al mundo real, pero no tiene por qué ser así. También hemos aprendido lo contrario, que si todo es demasiado abstracto, la gente se pierde porque deja de tener puntos de referencia. Entonces hay que alcanzar un equilibrio, un punto intermedio entre ambos extremos. Y en relación a esto, y ya yendo a aprendizajes más generales, creemos que a día de hoy es imprescindible hibridar el mundo digital y el físico. Es decir, porque está todo por hacer. Nosotros este proceso en su día lo comenzamos por algo tan sencillo, tan mundano como que una empresa nos encargó que quería digitalizar una serie de exposiciones que se habían cancelado por la pandemia, y esto a nosotros nos permitió empezar a explorar y llegar al punto en el que estamos ahora. Pero ahora sabemos que tarde o temprano y de alguna manera u otra la pandemia va a acabar o va a remitir. Y en ese sentido sí que creo que hay mucho miedo por parte de las organizaciones a tomar la decisión de si mantener el contenido virtual activo como hasta ahora, que en cierto modo a veces se entiende como un parche, o tener que elegir lo contrario y como volver a hacer todo presencial y de repente todo ese público nuevo que habías atraído gracias a hacer las cosas virtual, ese público ahora ya de repente lo desatiendes e incluso lo desprecias en ciertos casos. Entonces yo creo que la clave va a ser entender que ambos mundos deben coexistir.
pero para ello, en primer lugar o en primera instancia, lo que hace falta es un puntito de intención, esa valentía inicial de lanzarse a explorar todo este tipo de mundos y de posibilidades.